Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos enfocándonos en el capítulo 23 del libro de Levítico, el cual nos habla acerca de unas fiestas establecidas por el Señor para el pueblo israelita, con el propósito de que se congregaran y honraran a Dios agradeciéndole por todas las bendiciones que Él les había proveído durante el año. Ese, sin embargo, no era el único propósito, sino que estas fiestas fueron establecidas para que el pueblo recordara lo que Dios había hecho por el pueblo en algún momento de su historia. Y aún más allá de vivir el presente recordando el pasado, estas fiestas tenían un sentido profético que apuntaba a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de nuestro estudio es las fiestas solemnes y está apoyado no solo en la Biblia, sino que también está apoyado en el libro Las 7 Fiestas de Jehová, escrito por el pastor Eduardo Cartea Millos. Hoy estaremos estudiando la Pascua, fiesta de redención. La palabra Pascua del hebreo Pesach significa pasar por encima o pasar de largo, en el sentido de perdonar. Esta fiesta fue ordenada por Dios para el pueblo hebreo en la víspera de su salida de Egipto, lo que conocemos como el Éxodo, donde habían vivido en esclavitud y opresión por más de 4 siglos. Vamos a orar y luego leemos unos cuantos versículos para ir familiarizándonos con la historia de la Pascua. Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra en esta hora por permitirme compartir tu palabra con los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Te pido, mi Señor, que me des claridad en el tema para que sea de gran bendición para todos aquellos que escuchan el episodio de hoy. Te pedimos todo esto, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El primer pasaje bíblico se encuentra en Levítico 23, versículos 4 y 5, que dicen: Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La primera vez que se celebró la Pascua del Señor fue la noche antes de que el pueblo israelita fuese liberado de la esclavitud en Egipto. Dios había llamado a Moisés para que se presentara ante Faraón y le dijera que dejara libre al pueblo israelita para que fuesen al desierto a adorar al Señor. Pero Faraón se rehusó una y otra vez, y Dios tuvo que enviar plagas que hirieran la tierra de Egipto y a todos sus habitantes, incluyendo a los animales, con la excepción del pueblo israelita que habitaba en Egipto. Con cada una de las plagas Dios endurecía el corazón de Faraón y el pueblo continuaba bajo el yugo de la esclavitud. Entonces Dios decidió enviar una 10ª plaga que sería definitiva. Dios había decidido que mataría a todos los primogénitos de la tierra que no fuesen israelitas, y para hacer distinción entre el pueblo israelita y el resto de los habitantes, Dios ordenó que se celebrara la primera Pascua del Señor. Veamos el texto en el libro de Éxodo capítulo 12 para que veamos los detalles de este evento tan extraordinario. Éxodo 12 del 1 al 14 dicen: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego.
Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y los versículos 21 al 27 nos dicen: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará a Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Es muy posible que en aquella noche de la víspera del Éxodo, en algún hogar hebreo, un niño le preguntara a su padre: Papá, ¿por qué tiene que morir este corderito? Y la respuesta, aunque quizás el niño no la entendiera, sería: o muere el corderito o mueres tú. Esa era la razón de la Pascua, la primera de las fiestas de Jehová, la ceremonia que marcó el fin de la esclavitud en Egipto y el principio de una nueva era para el pueblo elegido. Esta fiesta era una fiesta llena de gozo en la que se debía cantar. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque nos dice el profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 29. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. La Pascua era la primera de las principales fiestas solemnes, las cuales eran 3: la Pascua, Pentecostés o fiesta de las semanas, y la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta debía ser celebrada por todos los israelitas. Era una fiesta tan importante que Dios había previsto el que algo le prohibiera a algún israelita la participación en la celebración de la fiesta, y dio instrucciones para que la persona pudiera traer su ofrenda al Señor. Dice la palabra en Números 9, versículos 1 al 14. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes 1, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos, y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes 1, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: Esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros.
Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. ¿Vieron qué tan importante era esta fiesta para Dios? Dios dio instrucciones y dijo: si una persona no está en condición para participar de la Pascua en el día indicado, pueden celebrarla al siguiente mes, pero que no pase de ahí. Si pasa de ahí es porque en el corazón de tal persona no hay interés en honrar a Dios. Por lo tanto, esa persona debía ser cortada de entre el pueblo por no haber ofrecido la ofrenda a su tiempo, y esa persona tendrá que llevar su pecado. Amados, miren lo importante que es aprovechar nuestro tiempo vivido en este periodo de gracia que el Señor ha extendido a nosotros los pecadores. Este tiempo no va a durar por siempre, sino que cada día que pasa el regreso de nuestro Señor está más cerca, y la puerta de la oportunidad de poder reconocer y aceptar a Jesús como Salvador se cierra. La puerta de la salvación se cierra. Hay muchas almas que conocen el nombre de Jesús, pero solo lo conocen de nombre, porque no se han molestado en creer. No se han molestado en tener una verdadera relación personal e íntima con el Señor. Jesús nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Juan en su Evangelio nos dijo que Él es la luz y hay vida en su luz, pero las personas han preferido las tinieblas en vez de la luz. Jesús hizo por nosotros lo que nadie más iba a hacer: morir por nosotros en la cruz, en la cual cargó con todos nuestros pecados, para que nos podamos presentar delante del Padre justificados. Pero para eso hay que creer. Si no creemos, llevaremos nuestros pecados y seremos cortados del pueblo elegido a habitar en la morada que Jesús ha preparado para nosotros, en la casa del Padre. La primera Pascua se celebró en el 7º mes llamado Tisri o Etanim. Luego, Dios estableció un calendario nuevo, cambiando ese 7º mes y transformándolo en el primero, el cual llamó Abib o Nisán. Esta fiesta no siempre fue celebrada. Hubo grandes periodos en los cuales el pueblo de Dios estaba lejos de Él y la fiesta no se celebró. Por eso es interesante ver que en épocas de avivamiento espiritual, la Pascua fue celebrada. Vemos en Josué 5, versículos 1 al 12, que la Pascua fue celebrada en Canaán después de cruzar el Jordán y haberse circuncidado el pueblo. El pueblo, mientras estuvo vagando por el desierto por 40 años, no fue circuncidado. Por lo tanto, la Pascua no fue celebrada. En tiempos de Samuel, según vemos en 2 de Crónicas 35, versículo 18, también la Pascua fue celebrada. En 2 de Crónicas, capítulo 30, vemos que Ezequías celebró la Pascua del Señor. En tiempos de Josías, según vemos en 2 de Crónicas, capítulo 35, la Pascua fue celebrada. Y en el libro de Esdras, capítulo 6, vemos que los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Esta fiesta solemne no era solo un recordatorio de lo que había sido la misericordiosa provisión de Dios para ellos, salvándolos con mano fuerte y brazo extendido, sino también era un anticipo del Cordero de Dios que vendría en un futuro para poner su vida en sustitución por la de los pecadores, logrando para ellos eterna redención en su sangre. Es por eso que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua
es la fiesta de redención. La fiesta establecida por Dios consistía en escoger un cordero o cabrito el día 10 del mes de Abib o Nisán. Tenía que ser macho de 1 año, sin defecto alguno. Cada familia debería tomar un animal y si esta familia era demasiado pequeña para poder comerlo, podían unirse 1 o 2 familias más. En el día 14, toda la levadura debería ser eliminada de la casa y en la tarde se debía matar el cordero pascual. Su sangre debería ser recogida y con ella se debían rociar los postes y el dintel de la puerta de cada casa. El cordero debía asarse y comerse esa misma noche, de pie y deprisa, ya que era necesario que la familia estuviera completamente lista para emprender el viaje. El rito de rociar los postes, el dintel de cada puerta con la sangre inocente del cordero, era la señal que indicaba que en aquella casa se adoraba a Dios y que era parte de su pueblo. Esa señal evitaría la mortandad de parte del ángel destructor. Ese es exactamente el significado de la Pascua, tal como lo expresa el versículo 13 del capítulo 12 de Éxodo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Así quedó estipulado que la sangre era lo que marcaría la distinción entre los israelitas y los egipcios. El propósito de Dios al establecer la Pascua era que fuera una gran imagen histórica que apuntaba hacia el Cordero Pascual que nos liberaría en un solo sacrificio de un mundo adverso y hostil por su sangre. Pasaron muchos siglos, unos 15, y un día se encontraba Juan el Bautista predicando cuando vio a Jesús venir cerca de él y con palabras inspiradas dijo una gran verdad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Es decir, Juan hizo un gran anuncio en medio de su prédica. Miren, ahí está el Cordero de Dios. El Cordero es el antitipo de la Pascua. De Dios es la provisión divina de la Pascua. Que quita el pecado quiere decir la redención de la Pascua. Y del mundo señala el alcance de la Pascua. Así que aquel tipo o figura del Éxodo apuntaba a una persona, la persona del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. El centro de la Pascua es el Cordero y la fe puesta en aquel animalito inocente, sacrificado y con cuya sangre debía pintarse el dintel y los postes de cada puerta, marcaba la diferencia. Hoy día, el pueblo judío aún celebra la Pascua, pero ahora lo hacen sin cordero, porque ellos no creen en Jesús como el Cordero de Dios. ¿De qué nos habla la Pascua? Hay varios mensajes en la Pascua y podemos resumirlos en 4 puntos. Revelación, redención, reunión y recordación. Revelación, porque la Pascua reveló que Dios es un Dios soberano. 9 plagas no alcanzaron a quebrar el corazón de Faraón. El agua convertida en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, las úlceras y tumores, el granizo, las langostas, las tinieblas, no doblegaron la voluntad de un rey que pensaba era dueño de la tierra, de las gentes y también del pueblo de Dios. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a tu pueblo? No os dejaré ir, dijo Faraón a Moisés en Éxodo 5:2. Es por personas como Faraón que el apóstol escribió en Romanos 1:21 al 23 y 28. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es notable que en la 10ª y última plaga, la final, la definitiva, la más dolorosa de todas, la que quebrantaría el corazón de aquel orgulloso monarca, haciéndole ver que sus dioses no eran capaces de guardarles, Dios dice: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Así que la Pascua también reveló que Dios es un Dios de juicio.
Dios toma el juicio en sus propias manos y lo hace para demostrar que la última palabra no es del hombre, sino de él. Un día, cuando la paciencia de Dios, que es para salvación, se acabe, los incrédulos dirán a los montes: caed sobre nosotros y ocultadnos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. Pero fundamentalmente, la Pascua reveló que Dios es un Dios de salvación. Dice Éxodo 11, versículos 6 y 7. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Jehová hace diferencia. Pero esta diferencia no es de raza, ni de posición social, ni de otra clase de distinción humana. Lo que marcaba la diferencia era que la casa de los hebreos tenían una señal. La sangre del Cordero de la Pascua teñía sus puertas. Ellos habían obedecido a Dios y el principio divino se cumplía en ellos, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Romanos 3:26. Dios no salva por mérito alguno de parte del hombre. Salva por su sola gracia a aquellos que mediante la fe hacen lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 1:2. Obedecen y son rociados con la sangre de Jesucristo. Redención. ¿Qué es la redención? Es el acto por el cual se paga un precio por la libertad de otro. ¿Cuál fue el precio para lograr la libertad de aquel pueblo oprimido de esclavos y ponerles en el camino de la tierra prometida? La vida del Cordero, su sangre derramada, el inocente pagando por el pecador, sustituyendo una vida por otra. La cruz fue un lugar de sustitución, de transferencia. Martín Lutero sabiamente dijo al Señor: tú eres mi justicia y yo tu pecado. Has tomado lo que no era tuyo y me has dado lo que no era mío. Pablo concluye: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Ese es el gran mensaje de la Pascua, el Cordero muerto sacrificado por aquellos a quienes Dios iba a poner en el camino a la libertad. Algunas cosas tenían que hacer con respecto al Cordero. Tenían que elegirlo macho de 1 año y sin defecto. Era elegido como si Dios mismo lo eligiera. Iba a ser la figura, el tipo de aquel Cordero de Dios que nacería, viviría y moriría sin defecto, sin haber cometido pecado. Aquel de quien los profetas predijeron su perfección, ya que la justicia sería cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 11, versículo 5. Aquel de cuya santidad dieron testimonio los hombres, porque dijo Pilato en Lucas 23, 4 y 23, 14 al 15, ningún delito hallo en este hombre. Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusas, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Aquel de quien el Padre dijo: mi alma se alegra en él, a él oíd. Mateo 17:5. Aquel de quien Pedro en 1 de Pedro 2, versículos 22 al 24 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Después de elegir al Cordero, debían observarlo. 4 días pasarían entre la elección y el sacrificio. Debían tomarlo el día 10 y observarlo hasta su sacrificio el día 14. El examen debía ser hecho con toda responsabilidad para asegurarse de que no tenía imperfección alguna.
estaba reservado para un día y una hora determinada. Dios tenía a su siervo, aquel que era como una saeta bruñida, una flecha afilada, guardado en su aljaba, hasta el momento de manifestarlo a los hombres. El Señor habló de la cruz como su hora. Él tenía una cita en la cruz. Su hora era una cita divina. Era la hora de la consumación de los siglos. El comentarista Matthew Henry nos dice que debemos notar que el Señor entró en Jerusalén 4 días antes de ser crucificado en la Pascua judía, es decir, el día en que el Cordero era puesto aparte para ser observado. Después de observarlo por 4 días, debían matarlo y señalar con su sangre, porque, por perfecto que fuera, de nada servía un Cordero vivo. Alguien tenía que morir entre las 2 tardes, que era la hora de la redención, la hora en que Jesús, el Hijo de Dios, entregó su espíritu al Padre. Su sangre debía ser vertida, que no es otra cosa que la demostración de una vida ofrecida, entregada, derramada por nosotros, por aquellos que estábamos bajo sentencia de muerte. El cubrir con sangre la entrada de las casas debía tener otro significado. Era un acto de fe en la sangre vertida. ¿Qué fue lo que dio satisfacción a Dios y su justicia? La sangre inocente derramada. ¿Cuál fue el medio de salvación? El sacrificio del Cordero, el derramamiento de la sangre. No hubieran salvado la vida de los primogénitos a menos que se hubiera aplicado la sangre en las puertas de las casas en un acto de fe. La sangre tenía que ser puesta en los postes y en el dintel de la puerta, no en el umbral, pues la sangre del pacto no debe ser menospreciada ni pisoteada. Los autores del libro Cristo en la Pascua explican: el lebrillo mencionado en Éxodo 12:22 no es como los que se utilizan en la actualidad, sino que ha sido tomado del concepto egipcio de la savia, que significa el umbral o zanja, que se cavaba justo delante de las puertas de las casas para evitar las inundaciones. La gente colocaba un recipiente en la zanja para evitar que el agua se filtrase. Los israelitas mataban a sus corderos de Pascua justo delante de las puertas, y la sangre de la matanza corría automáticamente por la depresión formada por el recipiente que estaba a la entrada. Cuando extendían la sangre con el pincel de hisopo, primero tocaban el dintel, que es la parte superior horizontal del marco de la puerta, y a continuación los postes laterales. Al hacerlo, el movimiento formaba una cruz sangrienta, que era la profecía de otro sacrificio de Pascua que había de tener lugar siglos después. De este modo, la puerta quedaba sellada en las 4 partes con la sangre del Cordero, porque la sangre se encontraba ya en el recipiente al pie. Esto era una señal que protegía a los de aquella casa, indicando lo personal que es la redención. Esta es la base de la doctrina de la propiciación, satisfacción para Dios y seguridad de perdón para el hombre. La propiciación es una de las doctrinas de la gracia. Propiciar o ser propicio es la acción agradable a Dios procedente de la obra de Cristo, por la cual Dios muestra misericordia hacia el pecador en conformidad con su justicia satisfecha. Aunque para algunos el hecho de apaciguar la ira de Dios es una idea pagana, pues era lo que pretendían los idólatras con sus dioses vengativos, indudablemente la ira de Dios es un concepto bíblico e inexorable. Solo véase Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O Romanos 1:18, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O Efesios 2:3, o Primera de Tesalonicenses 2:16, o Apocalipsis 6:16, y la lista sigue. Pero, y esta es la gran diferencia, esta ira debe ser apaciguada, no por venganza, sino por justicia. La acción de propiciar a Dios, no lograda por los hombres, lo cual es imposible, sino obtenida por medio del sacrificio en la cruz de su Hijo Jesucristo y aplicada al creyente,
es una verdad inefable. Cristo es la misma ofrenda de propiciación. Cristo es la propiciación, pero también el propiciatorio. Romanos 3, 24, 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Hebreos 9, 11 al 14 nos explica que en el nuevo pacto ya no se esperan aquellos sacrificios en un tabernáculo terrenal, sino que en el perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, celestial, entró una vez y para siempre el sumo sacerdote de los bienes venideros, Cristo Jesús, y con su sangre obtuvo eterna redención. Así que la sangre derramada por un lado satisfacía las demandas divinas en cuanto al pecado del pueblo, y por el otro era la base de la propiciación de Dios hacia ellos, haciendo la reconciliación. Ellos no podían ver la sangre aplicada a los postes y el dintel de cada puerta desde dentro de la casa, pero Dios la veía y ellos confiaban. Esto es, ponían su fe en la fidelidad de Dios. Reunión. No solo debían matar el cordero y teñir las puertas con su sangre, también debían participar de él. El cordero sacrificado era el fundamento de su paz y también el centro de reunión y unidad. Era compartido de acuerdo a la necesidad de cada uno. Si la familia era grande, un cordero. Si no, podía ser compartido con otra u otras familias, pero el cordero era el centro de reunión. Es la primera vez que Israel es mencionado como una congregación. Era un pueblo congregado alrededor de un cordero. Y no solo los nativos de Israel, sino todo aquel que profesaba la fe de Abraham y, si era varón, se hubiera circuncidado como señal del pacto. Aquellos que pertenecemos a la familia de la fe de la Iglesia del Señor, también estamos reunidos alrededor del cordero. No estamos reunidos alrededor de un sistema o de un nombre denominacional o de una doctrina. Estamos reunidos alrededor de una persona, el Cordero de Dios. El Cordero debía ser asado entero. Para el Cordero, Cristo Jesús, la ira, el juicio de Dios fue como un fuego. El dolor de la cruz, especialmente en la soledad de Dios, en aquellas horas cruciales en las que se hacía expiación por nuestros pecados, fueron como llamas de fuego sobre su alma. El cordero debía ser acompañado con panes sin levaduras y hierbas amargas. Se puede traducir literalmente como pan de aflicción y hierbas de amargura. Se trataba de un aderezo de hierbas de sabor agrio. La ausencia de levadura en los panes es una figura de la santidad que Dios exige de su pueblo. Las hierbas amargas significarían el recuerdo de su pasado triste bajo el yugo de esclavitud y también el pecado de aquellos que, mereciendo juicio divino, estaban cubiertos mediante la manifestación de la gracia divina por la sangre vertida de la víctima inocente. El pueblo debía estar listo para partir, así que no debían guardar nada para el día siguiente, tal vez para señalar que el Señor iba a proveer día por día a sus redimidos. Finalmente, la Pascua tiene un mensaje de recordación. En Números 9, del 1 al 14, tenemos la recordación para Israel en el desierto. Y en Deuteronomio 16, del 1 al 18, tenemos las instrucciones para celebrar este memorial en la tierra prometida. Así lo vemos realizado en Josué 5, versículos 10 al 12, y en Segunda de Crónicas, capítulos 30 y capítulo 35. La Pascua fue una fiesta que atravesó los siglos y aún llega a nuestros días. Es cierto que perdió para Israel mucho de su significado. En tiempos de cautividad babilónica, el cordero era sustituido por masa, que es el pan sin levadura. Hoy en día, cabe notar que los judíos celebran la Pascua y recuerdan su emancipación de la esclavitud de Egipto y comen pan sin levadura, pero no tienen un cordero en sus mesas. Solo una pierna del cordero asado, pero no el cordero completo. Esta pieza del animal es un testigo contra ellos que, habiendo rechazado a Cristo, no hay un cordero pascual para ellos. El pueblo de Dios del Nuevo Testamento, la iglesia,
celebra a Cristo, que es nuestra Pascua, cada vez que se reúne alrededor de la mesa del Señor. Cada primer día de la semana hay revelación. Congregados por el Dios soberano, a quien adoramos y servimos, la palabra se abre y recordamos en sus santas letras la institución de la cena del Señor. Los símbolos contienen un mensaje precioso y profundo. La alabanza y la adoración fluyen de las almas agradecidas del pueblo de Dios. Todo esto es el memorial de su pueblo por los siglos, hasta su venida. El Señor nos dice: haced esto en memoria de mí, en Lucas 22:19. Y nosotros contestamos: tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma, Isaías 26:8. Cada primer día de la semana hay redención, ya que recordamos la sangre vertida de Cristo como precio de nuestra libertad, de nuestra liberación. También hay reunión porque el Cordero nos congrega ahora cada primer día de la semana al reunirnos alrededor de la mesa con los símbolos en la cena del Señor. La Pascua anticipa la cruz, la cena la conmemora. Pero pronto estaremos alrededor del trono y veremos al Cordero de Dios como inmolado, como sacrificado, y le cantaremos y adoraremos para siempre. En la Pascua del Nuevo Testamento también hay recordación, porque aunque el pan que partimos, de acuerdo con la enseñanza apostólica, es pan común y no sin levadura, este último nos recuerda que la participación debe ser en santidad. Las hierbas amargas son figuras del recuerdo de nuestro pasado y nuestra indignidad, pero también de la hiel de amargura que significó el sufrimiento profundo de la cruz para Jesús, los dolores físicos, morales y espirituales del Salvador en el Calvario. Las palabras de Jesús en Lucas 22:19 son un permanente mandato al cual la Iglesia obedece por amor. Haced memoria de mí. Dicho de otra manera, recuérdenme. El término recordar proviene de cordia, que es corazón. Y es interesante porque no se trata solo de tenerlo en la memoria de la mente, sino sentirlo en el corazón, en el centro de los sentimientos, de los afectos. Así debemos recordar al Salvador, sus sufrimientos, muerte, resurrección, glorificación, y hacer esto hasta que Él vuelva. Así como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, celebremos la fiesta porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dios Todopoderoso, te doy la gloria y la honra en esta hora por permitirme hablar de tu palabra y compartirla con los oyentes de este podcast. Te pido, mi Señor, que les des entendimiento más profundo a cada uno de ellos y que los bendigas grandemente en tu palabra. Que sus ojos espirituales sean abiertos por tu Santo Espíritu y que su mente y sus corazones le den un mayor entendimiento para que puedan entender aún mejor el significado de tu sacrificio. Señor, te pido por todas aquellas almas que aún no reconocen tu sacrificio y no han podido comprender que Easter, que la Pascua, no es solamente un día en el calendario, sino que su significado es mucho más grande y mucho más espiritual que lo que las personas pueden captar. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra.